Hay memorias ancladas en los estados, como cuando suenan las sirenas cada primer miércoles de mes en París para recordar las atrocidades del nazismo. Y luego hay una memoria que la aportan personas que por su dignidad hacen de los derechos humanos algo presente en nuestra cotidianidad. Hay personas que hacen de la dignidad algo realmente merecedor de ese nombre. Dignidad que significa no dejarte humillar y tampoco humillar a los demás. Y hoy queremos dedicar esta tuerca a una persona que nos enseñó precisamente esas dos cosas, a no ponernos de rodillas y al mismo tiempo a ser capaces de darlo todo por cualquier persona que está siendo sometida a un abuso. Hay exiliados que mejoran los derechos humanos en los países que les dan acogida, y ese fue el caso de Carlos Eslepoy. Carlos vino a España a traernos derechos, vino huyendo de una dictadura y nos ayudó a entender la nuestra. Vino reclamando derechos humanos en Argentina y nos ayudó a reencontrar también los derechos humanos aquí, en España. Carlos ayudó a que la querella argentina, que hacía ver que todavía hay crímenes del franquismo no resueltos, fuera una realidad. Carlos nos ayudó a juntarnos, igual que la plataforma de afectados por la hipoteca ayudó a recuperar la dignidad de las personas a las que les habían robado su vivienda. Carlos nos ayudó a recuperar la dignidad que nos había robado la desmemoria de la dictadura. Carlos terminó en una silla de ruedas precisamente por no permitir que nadie con poder y con pistola humillase a una persona indefensa, y siempre lo llevó con mucha dignidad, porque sabía que lo que le pasaba, ese dolor, tenía detrás comportarse de una manera decente. Hoy, en esta tuerca, queremos recordar a los derechos humanos, a la memoria, a la democracia, en nombre de alguien que nos enseñó tanto, que es Carlos Eslepoy. Carlos, que la tierra te sea leve. Bueno, pues va por ti, Carlos, va por ti este programa y estos instrumentos para que nuestra democracia sea más amplia. Bueno, muchas gracias, sé que estáis conmovidos, sé que venís del tanatorio, sé que de incinerar, ¿no?, a Carlos, bueno, pero hoy vamos a ayudar a algo que él siempre reclamó, ¿no?, que es hacer de la memoria y de los derechos humanos una herramienta pacífica de defensa de la democracia. Para hablar de estos temas tenemos hoy en la tuerca a Alejandro Torrús, miembro de público y encargado, ¿no?, de la sección de memoria. Muchas gracias por estar con nosotros, Alejandro. Nos acompaña también un histórico, Chato Galante, miembro de la Comuna de Presos y Presas del Franquismo. Gracias por estar otra vez aquí con nosotros en la tuerca. Muchas gracias a ti. También tenemos con nosotros a Manuela Bergerot, especialista en políticas de memoria. Muchas gracias, Manuela, por acompañarnos. Y cierra la mesa Emilio Silva, de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica. Emilio, muchas gracias por acompañarnos. Déjame que os haga una pregunta inicial, porque a veces tengo la sensación de que los derechos humanos que sirven para hacer guerras, ¿no?, guerras bárbaras, los derechos humanos son exhibidos, ¿no?, como una excusa, ¿no?, para invadir países, pero al mismo tiempo uno tiene la sensación de que en nuestras democracias occidentales los derechos humanos cada vez están más banalizados. Quiero empezar a preguntaros en esta dirección, en la regla de 1 minuto para cada uno. ¿Los derechos humanos se están banalizando en nuestros países, Torrús? Si los derechos humanos se están banalizando, yo creo que solo tenemos que abrir el periódico de hoy mismo en el Diario Público informábamos de que un policía condenado por torturas había sido ascendido y era nuevo jefe de Policía Nacional de Cantabria. Eso habla de cuál es el respeto a los derechos humanos que tiene este Estado y concretamente este gobierno. Obviamente ese señor ya cumplió parte de su condena, aunque fue indultado, pero se puede premiar a alguien que no respeta la integridad de un ciudadano, sobre todo porque ese ciudadano, aparte, no había cometido nada, simplemente paseaba por la calle cuando fue agredido por este policía en compañía de otros. Para mí eso define muy bien cuál es la situación de los derechos humanos en España. Cuando no hay represalias por incumplir los derechos humanos, ni siquiera cuando los tribunales acceden a condenar a un policía, sigue habiendo impunidad. Gracias. Chato.
Sí, yo creo que la situación de derechos humanos, si uno entra un poco en detalle, el derecho a la justicia en este país es una... en este país y con esta judicatura politizada permite que haya torturadores por la calle, a nadie se le ocurra espantarse, ni se le ocurra, y que sean defendidos por el Estado impidiendo su extradición o impidiendo que se les tome declaración, y al lado de eso pues se puede juzgar titiriteros, se puede juzgar a gente estrictamente por hacer un chiste. La libertad de expresión está sometida a todo tipo de presiones. Hay gente ya en las redes que no se atreve a escribir lo que piensa por las repercusiones que eso puede tener, y se pueden seguir añadiendo derechos y se pueden seguir añadiendo situaciones esperpénticas relacionadas con ello. Gracias, Manuela. Sí, en España no es que no se haya banalizado solo los derechos humanos, sino que no tenemos una cultura de los derechos humanos, sino que hemos crecido en una cultura de la impunidad, heredada por los 40 años de dictadura, que no han tenido un proceso de verdad, justicia y reparación, que son derechos fundamentales y que todavía en España no se conoce como que el derecho a la verdad es un derecho fundamental. No solo se banaliza con una gran intencionalidad, no se reconoce ese derecho de las víctimas y de todo el pueblo, sino que además se pervierte. Y hay un ejemplo muy chiquito que quiero contar. Hay una cárcel, la antigua cárcel de Palencia, fue restaurada como museo de la policía, y fueron expresos políticos de la comuna a la inauguración del nuevo museo de la policía, y el cartel que había de inauguración era verdad, justicia y reparación. Se apropian, pervierten, y todo eso sigue manteniendo una cultura de la impunidad frente a una cultura de los derechos humanos. Gracias, Manuela. Emilio. Bueno, yo creo que los efectos de la Revolución Francesa tardaron mucho en llegar a España, ¿no? Que realmente fue un punto de inflexión en la construcción de derechos, en la constitución de la República precisamente, y siendo uno de los primeros países del mundo que en una constitución reconoce como derecho propio todo el derecho internacional humanitario elaborado hasta la época, que tiene que ver, pues, por ejemplo, con las convenciones de Ginebra. Saltamos a un agujero negro que es el franquismo, y a una transición y una democracia que precisamente ha fomentado la incultura de los derechos, ¿no? Precisamente para que no traigamos de serie los ciudadanos esa cultura, pues no tenemos una comisión de derechos humanos en el Congreso de los Diputados. Somos, según un informe de Amnistía Internacional, el peor país del mundo en formación en derechos humanos del núcleo duro de la Unión Europea. Se puede ser graduado en Derecho hoy y no haber leído la Declaración de Derechos Humanos, ya no digo estudiado, digo leído en una facultad. Entonces, bueno, pues hay todo un proyecto político para que esa cultura no arraigue en la sociedad, ¿no? Porque precisamente eso permite cosas como las que decía Alejandro de ese policía, o otro tipo de aberraciones que tienen que ver con la impunidad del franquismo y con la supervivencia de monumentos, políticos, apropiaciones de bienes y un montón de violaciones de derechos humanos que nacieron en la dictadura y que siguen viviendo hoy tranquilamente. Tengo la sensación de que en nuestro país todo se agrava, ¿no? Por los 40 años de dictadura y porque este país se acostó franquista y se levantó demócrata, pero de alguna manera hay un tipo de comportamientos que están globalizados, ¿no? Aquel escándalo de la Operación Cóndor, ¿no? Donde las dictaduras del Cono Sur se pusieron de acuerdo, ¿no? para globalizar los ataques a los derechos humanos, hoy parece que es una generalización, y nos encontramos con que las diferentes fuerzas políticas de la derecha o de la extrema derecha han construido de facto una suerte de internacionalización contra los derechos humanos, ¿no? Y nos encontramos con que ese policía del que habla Torrús sería plenamente comprendido por la extrema derecha en Francia, en Alemania o en cualquier otro país. Y por eso quiero preguntaros, ¿no? ¿Qué son los derechos humanos en el siglo XXI? ¿Quién se atreve a arrancar? Torrús.
Una pregunta complicada, Juan Carlos, sobre todo porque nos acordamos de los derechos humanos cuando los violan, cuando los tenemos nunca nos olvidamos. Y para tener claro qué son los derechos humanos en el siglo XXI y dentro de los diferentes colectivos que hemos nombrado, creo que nos falta nombrar también a los inmigrantes y nuestras vallas de Melilla, nuestros CIE, que ahí donde tenemos centros de vulneración sistemática de derechos humanos, centros donde se les niega hasta la identidad a esas personas, en pleno siglo XXI, conviviendo en nuestros barrios, en nuestras ciudades. Te lo digo porque a veces, como te decía, los derechos humanos valoramos en negativos cuando faltan. Para mí los derechos humanos, ahora sí, en el siglo XXI, tiene que ver sobre todo con el acceso a la justicia en nuestros países, porque vemos como solo, y aparte ha habido un intento claro, como solo determinadas capas o determinados sectores de la sociedad tienen derecho a acceso a la justicia, mientras que los demás se van quedando fuera y tienen cada vez más difícil acceder. Y algo de lo que dice Torrús que creo que es muy, muy correcto, y es que antes de quitarte un derecho, primero te cercan. Es decir, que hay toda una política de la fragmentación, ¿no? Y en esa fragmentación es lo que va a permitir que con un 30% de los votos puedas tener mayoría absoluta, sea Rajoy, Temer o cualquier líder, ¿no? que después patea, ¿no? derechos humanos. Entonces, en esa fragmentación fragmentas a los inmigrantes, fragmentas a los presos, fragmentas a las mujeres que reclaman. Entonces, de alguna manera, hay una contradicción entre esa fragmentación y lo que es la esencia de los derechos humanos, ¿no, Chato? Sí, hay que tener en cuenta que los derechos humanos, en resumen, es prácticamente el derecho a una vida digna. Cuando se habla de la ruptura de derechos humanos hay que hablar de la vivienda y hay que hablar de la sanidad. No solamente es el derecho a la justicia, no solamente es el derecho a la libertad de expresión, no es solamente el derecho a la libertad de reunión, es el derecho a vivir dignamente. Eso es lo que en una situación de crisis como la que vive hoy el sistema necesita romper. Entonces estamos en plena involución en ese tú vinculas los ataques a los derechos humanos con la crisis económica. Efectivamente. Igual que y vinculo la reacción en defensa de esos derechos humanos a la reacción de la sociedad a eso. No es separable en nuestro caso, en el caso de los presos políticos y la lucha por nuestro derecho a la justicia no es separable. El avance que podemos haber dado en los últimos años de la existencia del 15M, de una sociedad movilizada que empieza a entender que no se trata solo de que haya una marea blanca y una marea verde de la enseñanza y una marea, que se trata de que haya un auténtico tsunami. Y nosotros queremos formar parte de ese tsunami porque pensamos que nuestro derecho está indisolublemente ligado no al hecho de ser víctimas, sino al hecho de pertenecer a una sociedad que necesita cambiar de modelo. Nola, tú como mitad argentina, mitad española, ¿no? Tienes la oportunidad de haber visto, ¿no? Desde lo que se considera que es la periferia, ¿no? del sistema, América Latina, y también estás en un país, bueno, semiperiférico, pero que pertenece, ¿no? de alguna manera al núcleo central europeo como es España. ¿Notas alguna diferenciación en esta idea que planteamos de lo que deben ser los derechos humanos en el siglo XXI? No, en la actualidad Argentina ahora mismo, por ejemplo, también está viviendo una movilización tremenda por los derechos, todo el movimiento feminista, por el derecho de la mujer, en tanto en cuanto para tener una sociedad más justa e igualitaria, porque los feminicidios en Argentina son igual de graves que en España. Pero lo que sí he aprendido de mis ambas orillas es que los derechos humanos no solo nos convoca a una defensa de los mismos, sino que no nos vienen dados y que conlleva siempre, sí o sí, una lucha. En algunos casos, como en el mío, desde el mismo origen de la vida, por nacer a los 3 meses de la dictadura militar de Videla de la Argentina en el 76, y luego por venir aquí justo ya al finalizar la dictadura en España.
pero en ambos casos conlleva, como siempre digo, una lucha. Y relacionado con antes lo que decíamos de la banalización, es muy importante que eduquemos y la pedagogía a las generaciones más jóvenes para que esa banalización, yo lo que creo que provoca sobre todo es que el pueblo no se movilice, y lo que debemos hacer siempre es que se movilice en pro de una sociedad más justa e igualitaria. Emilio, ¿qué son los derechos humanos en el siglo XXI? Pues yo creo que son lo mismo que debían ser hace 50.000 años, ¿no? Porque en el fondo son deseos humanos o de rechazo de situaciones de discriminación o de opresión que quizá forman parte de la vida humana desde que había gente con poder y gente sin poder, ¿no? Entonces, los derechos humanos como cultura se ha construido sobre precisamente las violaciones de derechos humanos, ¿no? Y en este país, en el siglo XXI, pues de alguna manera amplios sectores de la sociedad renunciaron a crear esa cultura en la transición, ¿no? A cambio quizá de una especie de acuerdo económico por el cual muchos ciudadanos o mucha gente prefería ser un consumidor que ciudadano, ¿no? Con derechos. Entonces no ha habido conciencia y consciencia de esos derechos, ¿no? Incluso, yo digo, entre las familias de los desaparecidos con las que nosotros hablamos nunca se han sentido agredidas por la falta de algún derecho, ¿no? Porque nunca han tenido una referencia que les dijera otro lugar desde el que podían mirar lo que les ha ocurrido. Y muchos pues daban por hecho que eso eran cosas que pasaban, ¿no? Y hay un momento en que la gente toma conciencia de que las cosas que pasaban ya no pueden pasar, ¿no? Y yo creo que en ese sentido son igual de universales, es decir, las concertinas de hoy serían muros feudales de hace 800 años que separaban a quien comía de quien no comía, a quien era atacado por una horda bárbara y quien tenía protección, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces creo que en ese sentido no hemos cambiado tanto, ¿no? Y estamos muy cerca de nuestro pasado. Claro, en esa dirección yo creo que hay una cosa que es real, que es donde se detecta un privilegio, se reclama un derecho. Claro, pero para detectar un privilegio tienes que de alguna manera haber hecho una construcción intelectual de una desigualdad, que es lo que te hace reclamar de alguna manera un derecho que frene esa desigualdad. Déjame que os pregunte, hay aquí 3 generaciones, ¿cómo nacisteis, ¿no?, a los derechos humanos? Empezamos contigo, Torrús, que perteneces a una generación joven, y es curioso que el Diario Público te encarga a ti que te hagas cargo, ¿no?, de la sección de memoria histórica, y de hecho la has construido como un referente, claro, siendo de una generación alejada, la más alejada, ¿no?, por ejemplo, del franquismo. En esto no puedo hacer otra cosa que citar a la persona a la que dedicamos este programa, que es Carlos Lepoy, que bueno, cuando yo empecé con este tipo de temas, dado a las preguntas que yo hacía, en las que hablaba mucho del pasado, Carlos me interpeló y me preguntó si pensaba que estaba hablando del pasado en algún momento. Y yo no me acuerdo muy bien qué le dije, pero vine a decirle que sí, que al final esto ya ha pasado hace ya 40, 70, 80 años, y fue él el que me explicó que obviamente no estamos hablando del pasado, que lo que estamos hablando es una vulneración de derechos humanos en el presente, y que aquí tenemos a Chato Galante torturado por un señor que sigue paseando por la calle. Y ese delito sigue vigente hoy día. En ningún momento estamos hablando del pasado, estamos hablando del presente, y un presente el que yo comparto. Y en esto ya no tiene que ver la edad. El momento en el que tú ya adquieres una madurez suficiente como para detectar esa vulneración de derechos humanos, igual que se puede denunciar las vallas en Melilla, pues denunciamos lo que sucede con Billy el Niño en España. ¿En tu caso, Manuela? Pues en mi caso también necesito nombrar a Carlos Lepoy, porque él es una de esas personas que incluyó en ese camino que recorrimos juntos contra la impunidad del franquismo, que las individualidades por sí solas no suman, pero todos juntos sí, y sobre todo fue la persona que más espacio nos dio y nos interpeló a los más jóvenes, porque, como él decía, esto no es una cuestión del pasado, es por el presente, pero porque personas que ni siquiera hemos nacido en España, como es mi caso, pero personas también jóvenes como Alejandro, hemos crecido sobre una democracia que ha sido construida sobre fosas comunes, y ese es nuestro presente. Entonces, es más allá de que haya nacido también, como decía antes, en una dictadura, ese ha sido
mi comienzo y también compartido con la experiencia vital de Carlos. Emilio, tú fundaste la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica y con la sumación de tu abuelo de alguna manera recuperaste, ¿no?, algo que había sido detenido a partir del golpe de Estado del 23F. Bueno, yo generacionalmente podría decir que esa lucha por los derechos, yo tenía 10 años cuando murió Franco, pero igual la podría vincular a movimientos como el de la insumisión, ¿no?, que fue que en los años 80 realmente hubo gente dispuesta a irse a la cárcel por defender, quiero decir, digo como vivencia generacional. Bueno, fue la pelea de nuestra generación, por ¿no? eso, O por lo menos de las primeras peleas. Por defender esa libertad, ¿no? Y en mi caso yo también voy a hablar de Carly, porque yo le conocí a finales de los años 90 y cuando hablaba antes de esa perspectiva, ¿no?, de ver otro caso, cuando nosotros hicimos esa primera exhumación, incluso decidimos llamar desaparecidos a lo que hasta entonces eran paseados, quiero decir, porque esa era casi la denominación colectiva, pues es quizá la primera persona a la que consultamos fue a Carlos Slepoy, que entonces estaba muy liado con los juicios de Chile y Argentina, y nos mandó a Elena Reviriego, que era otra abogada que colaboraba con él, que estaba más centrada en el caso de Guatemala, ¿no? Pero todo el trabajo de los juicios que se llevaron a cabo hacia América Latina en la Audiencia Nacional, donde estaban Carlos Slepoy, Carlos Castresana, pues la primera vez que nosotros pisamos un juzgado y fuimos a Naciones Unidas en el año 2002, al volver de Naciones Unidas de Ginebra, hicimos una reunión donde estaban Carlos Slepoy, Carlos Castresana, Elena Reviriego y Montserrat Sans, que es una residente en Argentina, descendiente del exilio catalán en Francia, y todos ellos habían tenido experiencia en los juicios de allí, ¿no? Entonces, quizá ese exilio nos dio esa perspectiva, ¿no?, de que había otra forma de mirar hacia lo que había ocurrido en España, ¿no?, y empezar a tratar a esos asesinados desde la mirada de los derechos humanos, porque hasta entonces habían sido pues un recuento histórico de unos hicieron esto y otros... Una mirada más ideológica, ¿no?, derecha contra izquierdas, que ocultaba... Y como algo pendiente, porque ahí está el presente también, ¿no?, como algo que no se tenía que quedar en un libro, sino que todavía tenía un recorrido que dar en esta sociedad, ¿no? Chato. Mi experiencia alrededor de los derechos humanos es partir de una situación en que la Declaración Universal de los Derechos Humanos era considerada subversiva, en el que con 17 años te podían detener en una manifestación universitaria, no recuerdo muy bien por qué motivo, y a partir de ahí te llevan a la Dirección General de Seguridad, y una de las primeras cuestiones es que dejabas de tener certificado una conducta, a partir de ahí se te podía expedientar, y se te expedientaba en la universidad, o ya no podías tener carnet de conducir, por poner un ejemplo. En esa situación es en la que uno empieza a pelear por unos derechos que ni siquiera conoces muy bien. Entonces es nuestra experiencia, la experiencia de mi generación es ir encontrando cuestiones que nos faltan. No podemos leer, no podemos oír música, no podemos ver cine, todo eso que no podemos pelear por eso hay un corte generacional, en nuestro caso, que tiene que ver con lo que fue el mayo del 68, con otra explosión social, con algo que ha dicho Manuela. Nada de esto es entendible si no se hace referencia a la lucha social en general, a la lucha por transformar esa sociedad. Yo con 18 años decido que hay que pelear por un mundo mejor, más libre y más justo, donde esos derechos sean reconocidos, y con 68 años, por hablar de la actualidad, sigo convencido que hay que seguir peleando por ese mundo mejor, más libre y más justo. Y aquí mi homenaje a Carly. Carly es una de las personas que nos enseñó a que esa pelea no había que bajar jamás los brazos. Y hoy venimos de rendirle entre todos el homenaje que él se ha merecido siempre. Gracias, Chato. Emilio, querías añadir algo. Quería comentar una cosa, y es que esos derechos a la vez son tan básicos, porque realmente
son derechos que no hace falta ni siquiera haber leído, y entonces me estaba acordando de unas mujeres que aparecen en el documental Después de los hermanos Bartolomé. El 1 de mayo de 1979 están inaugurando un monumento sobre una fosa en la Barranca, a 7 kilómetros de Logroño, y estas mujeres están hablando cómo durante toda la dictadura, pues igual que las madres o las abuelas de Plaza Mayo, defendieron ese suelo, lo intentaron vallar, tiraron las vallas, intentaron edificar, se tumbaron delante de las excavadoras, hicieron 40 años de resistencia civil para preservar ese lugar donde estaban sus hermanos, sus maridos o sus padres. Y si tú ves en ese documental o metes en YouTube Memoria Histórica 1979 y las oyes, esas son mujeres analfabetas, ¿no? Se ve que jamás han podido leer una palabra escrita, pero la resistencia y la defensa que han hecho de los derechos humanos es, bueno, para mí tan importante como la que puede hacer cualquier persona que se haya estudiado los derechos y sus consecuencias, ¿no? Yo creo que eso también es importante, porque a veces esa dignidad igual la llevamos, no voy a decir genéticamente, pero en algo muy básico de nuestra personalidad, y a veces lo que hace una cultura de un país es precisamente quitártela, ¿no? Que es quizá lo que le ha hecho a la sociedad española, robarle algo tan básico que cualquier ser humano ante una situación como esa siente que quiere que se termine, ¿no? Y eso no ha pasado aquí durante muchos años. Hay un libro que me ha llamado mucho la atención, me ha parecido muy hermoso, de un miembro de la Corte Suprema de Sudáfrica, de Albie Sachs, ¿no? Que habla de la extraña alquimia de la vida y la justicia, ¿no? Y ahí plantea que hay 4 tipos de verdad. La verdad objetivable, la que puedes cuantificar, medir; una verdad lógica, que es la verdad que de alguna manera tiene algún tipo de principio de no contradicción, una verdad que tú la construyes desde referencias abstractas. Luego él dice que hay una verdad experimental, y él lo explica como las verdades a las que llegaba Gandhi, que tiene un libro con ese título. Y luego dice que está la verdad dialogada, la verdad dialógica, que es la verdad que construyes a partir de los diálogos, y que esos 4 tipos de verdad tienen que aparecer cuando tú quieres reclamar los derechos humanos, ¿no? Y que de alguna manera lo que estáis contando tiene que ver con ese necesario diálogo entre generaciones, ¿no? Es decir, en el caso tuyo, Chato, bueno, tú lo has vivido, lo has experimentado, o estas mujeres, ¿no?, analfabetas, y dicen, mire, no me hable usted de Kant, no me hable ni siquiera de la Declaración Universal de los Derechos Humanos porque no la he leído, pero es que yo esto lo he vivido. Y desde mi propia decencia de mujer trabajadora, mujer normal, vivo, ¿no?, que esto es incorrecto, ¿no?, frente a generaciones más nuevas que llegan a los derechos humanos a través de reflexiones más teóricas. Torrus. Creo que es interesante reflexionar. O sea, yo cuando terminé el instituto, incluso en la universidad, nunca me he sentido parte de una continuidad histórica. Parece que cuando yo llegué al mundo, la historia había terminado y además siempre había sido así. Siempre habíamos disfrutado de la democracia, siempre habíamos tenido los mismos derechos y nuestros padres y madres siempre habían tenido un trabajo digno. Y eso es precisamente lo que creo que falta. Falta una coherencia histórica, un saber que como individuos formamos parte de un colectivo que para llegar a donde estamos ahora ha tenido que sufrir mucho, pelear mucho, y que los pasos atrás que nos obligan a dar no se recuperan tan fácilmente. Y creo que es una clave de un Estado que falla porque no sabe dotar de un relato con sentido a su ciudadanía. Déjame que os pregunte, para pasar a otro tema que me parece que también es muy relevante, ¿quién se opone a los derechos humanos? ¿Por qué? Porque antes hemos planteado que hay como una suerte de globalización de los enemigos de los derechos humanos, y se invade Irak y lleva a estar Esperanza Aguirre diciendo sí, que bien invadida está Irak, o que bien está el golpe de Estado contra Dilma Rousseff en Brasil, ¿no? Esa internacional de los poderosos, de alguna manera nunca se equivocan en sus juicios internacionales y aciertan, ¿no?, al señalar siempre a quienes son los suyos, ¿no? Nunca se equivocan en quiénes son los suyos. Por eso quiero preguntaros a los 4, ¿quién se opone a los derechos humanos y por qué? En el caso español yo creo que está bien claro, y es la existencia de unas élites que llevan siglos escondiendo sus abusos, ¿no? Y cuando hablaba Alejandro de esa falta de relato de dónde vienes, ¿no?, precisamente es porque hay alguien que no te quiere contar de dónde vienes, ¿no? Porque, bueno, pues
Nos hemos dedicado a estudiar cosas grandilocuentes, pero siempre a ocultar la cantidad, no solo una leyenda negra, ¿no?, sino la cantidad de leyendas negras que tenemos. Y en ese sentido, pues, los grandes enemigos de los derechos humanos son los privilegios, ¿no?, que en el fondo es una tensión, una dialéctica entre quien tiene demasiados derechos, porque incluso los superas porque no tiene ningunos límites a la hora de ejercer sus intereses, y eso va en detrimento de quien trata de tensar las cosas hacia ellos, ¿no? Y en el caso de España, yo creo que hay una derecha que siempre ha querido mostrar los derechos humanos como algo ideológico y partidista, y no como algo que debe ser independiente del carné que alguien lleve en el bolsillo, ¿no?, y fuera de la ideología. Entonces aquí se ha creado esa cultura, ¿no?, que parecía que los derechos humanos son de izquierdas. La denuncia de la tortura es de izquierdas. Bueno, pues es de izquierdas porque precisamente a quienes más se les han pisoteado los derechos humanos es a la izquierda en España, ¿no? Pero eso ha impedido precisamente ese desarrollo de una cultura que deberíamos llevar, o sea, debería ser un punto de partida de cualquier ciudadano, luego que vote a lo que le dé la gana. Pero eso debería ser una especie de valor absoluto de la democracia, y aquí nadie ha trabajado para que sea así. Sin embargo, fijaos, y ahí Carlos Lepoy, yo recuerdo siempre que desde algunos sectores de la izquierda podían criticarle, porque él defendía la división de poderes, defendía algo que no estaba en el ADN propio de la izquierda. O sea, la izquierda sí que podía estar en contra de la tortura porque siempre era la torturada, pero no siempre podía estar en contra. Leyendo el libro este de Alvin Sachs sobre la extraña alquimia, ¿no?, de la vida y el derecho, él plantea cómo nace la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, y es porque el Congreso Nacional Africano está discutiendo acerca de casos de tortura que habían cometido ellos. En Mozambique, el gobierno de Pretoria había mandado a unos agentes a asesinar a líderes del Congreso Nacional Africano, los detienen y los torturan para que hablen. Y hay sectores dentro del Congreso Nacional Africano que dicen, nosotros no podemos hacer eso. Y otros dicen, pero ¿cómo vamos a luchar contra Pretoria? Que tienen el poder, hacen impunidad, hacen lo que quieren, tienen los medios de comunicación. No podemos utilizar sus armas porque si no nos derrotan. Y hay una escena muy hermosa donde uno se levanta y dice, ¿qué diría mi madre de esto?, ¿no? Al decir su madre está diciendo, como planteaba Emilia hace un momento, una mujer trabajadora, muy humilde, sin estudios, pero que entiende perfectamente que uno no puede torturar. Uno no puede convertirse en lo mismo, ¿no?, que aquellos a los que combate. Y la izquierda no siempre ha entendido esto, ¿no? Y por eso os preguntaba, Chato, ¿quiénes son los enemigos de los derechos humanos? Sí, hay una parte de los enemigos a los que se refería antes Emilio, sin ninguna duda, pero los enemigos de los derechos humanos son los que son capaces de poner su interés por delante de la libertad de los seres humanos, y nosotros tenemos experiencias de muchas dictaduras que han negado esas libertades a sus ciudadanos desde un teórico punto de vista de izquierda. Prohibir a la gente organizarse políticamente, sea cual sea el objetivo, eso es faltar a los derechos humanos. Por eso, en ese sentido amplio, Carlos nunca puso en cuestión que esos derechos debían de presidir, y esos derechos obligaban a la división de poderes, a toda una serie de cuestiones que permitan al conjunto de la sociedad controlar a su representación política y a lo que se hace políticamente en el país. Y en nuestro caso, no solamente fue la élite, nosotros hoy hemos heredado un aparato de Estado de la dictadura que pasó de la dictadura a la democracia como el rayo de sol por el cristal. Si uno piensa en nuestra realidad hoy, el origen de la corrupción, el origen de que en este país se pueda votar a ladrones, está en que hay una educación, esa falta de educación a la que decía Alejandro, es que hay una educación en el sentido contrario, que lleva a la gente a pensar, si yo estuviera allí también robaría. Y eso ha sido un esfuerzo sistemático de la derecha y del franquismo en este país. Ese argumento lo escucho en muchos lugares, ¿eh? Tú en mi lugar hubieras hecho lo mismo. Es un argumento esencial, repetido
de los que conculca los derechos humanos. La idea esta de la caridad bien entendida empieza por uno mismo, que es uno de los principios fundamentales del nacionalcatolicismo, más que los principios fundamentales del régimen, es la que conduce a ese tipo de deriva que permite a la sociedad, no solamente en la corrupción, es que nuestro aparato judicial está formado con los miembros de lo de la dictadura. La gente que a mí me juzgó pasó a estar en la Audiencia Nacional, en el Tribunal Supremo, en el Tribunal Constitucional. Yo tuve 3 procesos. Todos mis instructores estuvieron de la Audiencia Nacional para arriba. La judicatura de este país se formó sobre ese tipo de gente. Y esa gente a mí me condenó por la cara, físicamente. Un señor que se llamaba Mariscal de Gante dijo, pero ¿no ven ustedes la cara de terrorista que tiene este señor? Y me cayeron 6 años. Ese señor presidió 9 años una sala del Tribunal Supremo. Eso no se puede hacer impunemente en ese país. Por eso recuperar nuestras condiciones de convivencia democrática exigen acabar con la impunidad del franquismo, pero no para las víctimas, para el conjunto de la sociedad, porque o lo hace el conjunto de la sociedad o no habremos resuelto el problema. Has planteado tú, Manuel, antes la idea de la impunidad, ¿no? Es decir, cuando yo pregunto a quién molesta los derechos humanos, ¿molesta a los que quieren ser impunes? No es que molesten, sino que boicotean por todos los medios que se siga manteniendo una cultura de la impunidad frente a esa cultura de los derechos humanos que tanto defendía Carli, que la querella argentina era el vehículo que permitió establecer ese debate en la sociedad española y que no fue casual que la querella argentina, por ejemplo, tuviera tanto impulso y tanto auge también en esta crisis social, político y económica que se dio y después del 15M. Y decía antes Emilio, se encargan de que en el relato histórico, en la historia oficial, no aparezcan tantas verdades, para que no sepamos quiénes son, para que no podamos construir una identidad, pero como decía Carli, es tan necesario saber de dónde venimos para saber hacia dónde vamos, y eso lo sabemos todos los que hemos tenido que construir una identidad entre 2 países. No solo no quieren que no sepamos quiénes somos nosotros para construir una identidad y empoderarnos, no quieren que sepamos quiénes son ellos, porque es parte de todo ese proceso de impunidad en el cual no hubo depuración en ningún órgano represivo ni ningún órgano del Estado. Alejandro, tú como periodista te has encontrado con esa gente que le molestaba que se contasen determinadas cuestiones porque se ponía en peligro bueno, pues ese silencio sobre sus abusos, como antes planteaba Emilio, o se ponía en cuestión, ya digo, ese mantenimiento del privilegio al explicitarse, ¿no? Realmente esa enorme diferencia entre lo que ellos gozaban y lo que tenían que pagar otros por mantenerse ese gozo de una minoría. Es difícil mantener ese debate porque lo que uno se encuentra es el silencio. Cuando uno acude a aquellas personas que participaron de los secuestros, de las torturas, que participaron de la dictadura, que participaron de este sistema que ahora estamos denunciando, lo que se encuentra es el silencio. Tú eres demasiado joven, no lo entiendes, si hay respuesta, o la más habitual es nosotros del pasado no hablamos. Hablamos del presente, hablamos del futuro. El pasado no existe. Es curioso que el Partido Popular utiliza constantemente ese argumento, ¿no? Yo era joven, yo no estaba allí, yo no fui, fue el anterior, ¿no? Pero al mismo tiempo tienen dificultades para condenar el franquismo, ¿no? Es una contradicción, ¿no, Emilio? Bueno, tiene que ver con su padre fundador, pero no tiene que ver solo con el Partido Popular, porque en el Partido Socialista, en sus distintos gobiernos, también hay una proporción de hijos del régimen muy importante, ¿no? Y de hecho, pues la ley de la memoria histórica del año 2007 pues no hacía ni siquiera una anulación de los sumarios que se habían llevado por delante la vida
y el patrimonio de miles y miles de personas, ¿no? Y ese patrimonio se acabó convirtiendo en privilegios, ¿no? Pero yo, cuando hablaba del silencio, Alejandro, estaba pensando, el día que fue a declarar la Audiencia Nacional, Billy el Niño, que llegó en un coche de la policía, pues alguien salió a abrirle la puerta desde la audiencia como si fuera una persona importante, alguien le acompañó hasta el coche al salir y le cerró la puerta como si fuera una persona importante, era un coche de la policía, y enfrente había gente que estaba siendo multada por protestar, ¿no? Y ahí se estaba perfectamente escenificando, bueno, quién todavía hoy está siendo bien tratado por el Estado y quién está siendo maltratado, ¿no? Y entonces, bueno, pues en esa élite que está formada, yo, aunque siempre se ha contado que son los hijos del Partido Popular, nosotros hemos hecho con estudiantes de la Facultad de Políticas de la Complutense un árbol genealógico de todos los ministros y ministras desde que murió Franco hasta hoy, y ahora lo estamos haciendo con los presidentes autonómicos, pero ese porcentaje es casi lineal y da igual las siglas del partido que esté gobernando, ¿no? Aquí hay una élite que venció, que fue a las universidades mayoritariamente en los 50 y 60 y que son los que han construido la cultura de la impunidad. Unos pueden tener un discurso más agresivo con el franquismo y otros menos, pero ninguno lo ha juzgado, ¿no? Y de hecho hay una frase, cuando se intentó abrir la causa contra el franquismo en la Audiencia Nacional, Zapatero dijo una frase brutal, y es que a Franco ya lo había juzgado la historia, ¿no? Entonces está diciendo que no lo van a juzgar los hombres, ¿no? Y viene de un presidente que promovió esa ley, pero que era una ley para que pareciera que se hacía algo sin que cambiaran esas reglas, ¿no? El marxismo no existe, pero funciona. Y parece que con lo que estamos planteando es que hay un fondo de clase, ¿no? La guerra civil fue una guerra de clase. Es decir, que el franquismo fue una dictadura de clase. Como se demuestra claramente que cuando se argumenta por qué había que aceptar los pactos de la Moncloa en el 77, que si no vuelven los franquistas. O sea, que había que hacer ajustes económicos porque si no volvían los franquistas, que estaban mejor en el franquismo que en la democracia, ¿no? Entonces a veces nos olvidamos de estas cuestiones. Y en el argumento que hemos dado, Chato has insistido en que cuando hay una crisis económica es verdad que las minorías quieren mantener su tasa de ganancia y van a empeorar las condiciones de vida de la mayoría. Y por tanto tienen que haber elementos ahí de fuerza, hay protestas y por tanto hay represión. Por tanto sí que parece que hay un elemento que nunca se puede absolutizar como que es el único elemento, pero sí que parece que hay un elemento de clase, ¿no? En todo esto, ¿no? Y que hay una conculcación de los derechos humanos por parte de los que quieren mantener el privilegio. Pero dejadme que insista, yo creo que la izquierda no ha estado acertada durante el siglo XX, por lo menos una parte de la izquierda, porque los derechos humanos los ha considerado como una reclamación burguesa, ¿no? Como que era algo que no era relevante, igual que la división de poderes era un principio también burgués que no era relevante. Seguramente algunos de los que defendieron demagógicamente ese principio o doctrinalmente después en las cárceles del franquismo o en las cárceles de cualquier dictadura soñarían, ¿no? Porque hubiera jueces independientes. Sí, por ejemplo, antes de pasar por el talego, para mí lo de la amnistía era una reivindicación prácticamente pequeño burguesa, porque la considera absolutamente inalcanzable. Pensaba que era mucho más fácil que termináramos sacando a nuestros presos de la cárcel porque habíamos hecho la revolución que porque habíamos conseguido conquistar las libertades democráticas, y ese era mi caso y el de mucha gente, y no solamente de la izquierda revolucionaria o de la extrema izquierda, sino era una constatación de un hecho de lo que era el pesado aparato ideológico y represivo de la dictadura. Por tanto, nosotros no valoramos eso. De hecho, es algo consustancial también al franquismo. La izquierda de este país era una izquierda que estaba en muchos aspectos en la Edad Media, en comparación con lo que era la izquierda en otros países europeos. Aquí para conseguir leer a Suisse o Althusser tenías que aprender a leer en francés, 1 y 2, conseguir que te trajeran el libro desde Francia, o intentar tener un amigo en México que lo mandara a una librería de cerca de una frontera. Así es como estábamos. Por tanto, era muy difícil tener una visión integral de un tema del que yo creo que hemos ido aprendiendo después, ¿no? Y en muchos casos
pues hemos aprendido por experiencias ajenas. Yo he aprendido mucho de Argentina sobre este tema, muchísimo. Creo que es muy interesante lo que acabas de plantear porque en esa lectura dogmática de los derechos humanos, en el caso de España, en la edición que acaba de salir de la transición contada a nuestros padres, que Emilio le hace el prólogo, hay un capítulo sobre las mujeres. Han tenido que pasar 6 ediciones para que yo me diera cuenta de que hacía falta un capítulo sobre las mujeres en la transición, y preparando el capítulo me di cuenta de que las mujeres eran las que habían protagonizado la lucha por la amnistía. En las cárceles, delante de las instituciones penitenciarias, en las manifestaciones, y es curioso que en esa lectura que tú dices de que la amnistía era pequeño burguesa, también los propios partidos de izquierdas planteaban que la situación de la mujer no era revolucionaria. Y por eso la amnistía del 77, que es la amnistía que es la ley de punto final, ¿no?, respecto de los crímenes del franquismo, salen pocos presos, no llegan a 70, ¿no?, si mal no recuerdo, algunos con delitos de sangre, pero se quedan en prisión las mujeres, las adúlteras, las prostitutas y las abortistas. Y la propia izquierda dice que esos son delitos sociales, que no son delitos políticos que tengan que ver con la revolución, porque la revolución la hacen los hombres, que son la clase obrera, ¿no? Y de alguna manera, en eso que estamos discutiendo hoy de memoria y de derechos humanos, la mujer sigue siendo como la gran olvidada. Manuela. Sí, solo porque hay una anécdota que me contó Justa Montero. No solo reivindicaron la amnistía en el 77, sino que fueron muy ambiciosas, hicieron una proposición para la elaboración de la Constitución del 78, muy potente, que si hoy en día hubiera sido incorporado a la Constitución que tenemos, no estaríamos en el punto en el que nos encontramos las mujeres hoy por hoy en la lucha por la igualdad y libertades y derechos. Fue muy ambicioso el movimiento feminista lo que presentó para esa Constitución, como me contaba Justa, y que finalmente no salió por votos en contra, es que no sé si recuerdo bien, pero creo que del PSOE y del PC, la izquierda. Muy factible, muy factible. Yo voy a comentar, bueno, que de hecho las organizaciones que se dedicaban a esto en los 70 y los 80 se llamaban Ligas de los Derechos del Hombre, quiero decir, o sea, que ya estaba acotando exactamente las propias organizaciones que incluso intentaron crear un tribunal cívico internacional contra los crímenes del franquismo, pues varias de las organizaciones eran organizaciones de derechos del hombre, de Cataluña, de Valladolid, pero ya estaban acotando que los derechos eran una cuestión de los más chicos españoles. En tu trabajo de memoria constantemente salían mujeres, sí, claro, ¿no?, reivindicando, ¿no? Sí, además fueron las primeras que nos pidieron ayuda. Casualmente, cuando estábamos haciendo la primera sumación, fueron casi todas mujeres, o sea, las que salieron a dar ese paso. Yo quería plantear, desde mi punto de vista, en la fase de la transición, probablemente el movimiento más moderno, más rupturista y más insumiso que hubo en este país fue el movimiento feminista. Es un movimiento, su coordinadora estatal de organizaciones feministas plantea que no se puede votar la Constitución del 78 porque es una Constitución machista y es una Constitución con limitaciones democráticas muy graves. Es el único movimiento que se pronuncia en ese sentido, es el único movimiento que se rebela contra la idea del sujeto revolucionario como un tipo que trabaja en una cadena de producción. Es el único movimiento que dice que lo personal es político, es el único movimiento que es capaz de hacer abortos y convocar a la prensa a hacer esos abortos y a arrostrar lo que eso significaba, que como tú dices era ir a la cárcel, y además ir a la cárcel para no ser considerada una presa política. Ese es el movimiento feminista que para mí probablemente es lo más rupturista que hay en esa fase de la transición y que precisamente por eso es el más olvidado y el más tergiversado de los movimientos desde aquel momento. Todo el mundo ha oído hablar de las glorias de los sindicalistas
y muy poca gente las glorias de las sindicalistas, que eran las mismas gentes que protagonizaron aquí. Sí, Me gustaría hacer un pequeño reflexión, que es que decía, por crear algo de polémica, le daba la razón a Esperanza Aguirre cuando decía aquello de que la izquierda nos creíamos superiores intelectualmente. Y es que en la izquierda pensamos que el machismo es patrimonio de la derecha, como si el machismo no fuera algo transversal que afecta a todas y cada una de las facetas humanas. Y en la memoria histórica y cuando hacemos un balance de los 40 años de democracia, creo que la izquierda tiene mucha autocrítica que hacer, y solo hay que ver el relato que a los más jóvenes nos llega de la resistencia antifranquista, cómo la mujer está excluida sistemáticamente de ese relato. O sea, ya no solo en las cárceles, en el tardofranquismo, cuando hablamos de los maquis, ¿cómo iban a sobrevivir los guerrilleros en el monte si no fueran por las redes de solidaridad creadas por decenas de mujeres? Es imposible. Cuando hablamos de nuestros intelectuales, poetas, pintores, de esa generación fantástica que tuvimos, ha tenido que llegar el año 2017, 2016, 2015 para recuperar el legado de mujeres, ¿no? como la escritora León, como Gallo, muchísimos artistas que hasta hoy día no sabemos que existían. Recuperamos a muchísimos, pero no todos. Con Claro. A se quedaron en el camino. Y la ocultación de las mujeres o la ocultación de la mitad del género humano. Sí, nos han invisibilizado en el relato histórico, pero con una gran intencionalidad de ubicarnos en una posición frente al hombre de subordinación y dependencia. Y por eso hoy, en todos los que trabajamos en la memoria, reivindicamos la recuperación de una memoria con perspectiva de género para empoderarnos desde el relato histórico que nos sitúe donde merecemos y donde fue real, que nos han invisibilizado. Una de las cosas con las que me encontré, ¿no?, al hacer este capítulo para la transición contra nuestros padres, es que siempre las declaraciones de los movimientos sociales, el portavoz siempre era un hombre, siempre. O sea, quienes mantenían las asociaciones de vecinos eran las mujeres, las que hacían las convocatorias, las que organizaban lo que se llamaba entonces la guardería, las que cocinaban, las que convocaban a los medios, pero después el que hablaba siempre era un hombre y por tanto tenía lugar esa invisibilidad. Nos hemos comido el tiempo. Quiero pediros conclusiones y también de las cosas que se están haciendo y de las que se tienen que hacer, ¿no? Es decir, porque hemos planteado durante este programa, bueno, como hay una cierta banalización de los derechos humanos, cierto ocultamiento, cierto intento de naturalizar su desaparición. Ahí están las leyes Mordaza o este tipo de comportamientos, en tiempos de la posverdad, que no es otra cosa que esa verdad que hacía el Ministerio de la misma en 1984, la obra de Orwell. Por tanto, quiero pediros conclusiones y también abrir un poquito de perspectiva para que no caigamos, ¿no?, en un pesimismo paralizante. ¿Empezamos contigo, Emilio? Bueno, yo creo que frente a los cálculos que ha hecho mucha gente, este tipo de movimientos que tienen que ver con la memoria, con los derechos humanos, no existe un precedente donde se hayan detenido, ¿no? Las primeras subvenciones que dio el gobierno de Zapatero antes de aprobar la ley tenían como finalidad tranquilizar lo que estaba pasando, ¿no? Pues, que era como en España cuando alguien protesta lo que quiere es dinero, ¿no? Con ese lamentable concepto. Pero yo creo que es un movimiento que se está haciendo cada vez más complejo, que está empezando a tomar digamos, visiones más cualitativas incluso, ¿no? Investigaciones que tocan otro tipo de perfiles, ¿no? El otro día en el Teatro del Barrio precisamente hubo una doctoranda que había estudiado a las asociaciones de viudas que realmente señalaron a muchísima gente que acabó fusilada, y entonces yo me acordaba de esta asociación de viudas que ha denunciado al concejal de Coruña de Cultura por el cartel del carnaval, ¿no? Que siguen siendo un elemento inquisitorial. Pero yo creo que todos los procesos judiciales, la generación de conocimiento, están a punto de aprobarse, ya se han aprobado, pero leyes en bastantes parlamentos autonómicos, quiero decir, prácticamente en un año y medio los van a tener casi todos los parlamentos que no están gobernados por el PP, leyes que a veces son declaraciones de buenas intenciones, pero que no van acompañadas de presupuestos, pero que también en algunos casos van acompañadas de asignaturas que tienen que ver con la memoria. Y todo eso está creando un nuevo contexto, ¿no?, en el que esa cultura de los derechos humanos
bueno, pues va penetrando en otros ámbitos sociales. Y yo creo que cuando se construya, con el tiempo que ha transcurrido, algo que se pueda considerar verdad, ¿no?, de esas verdades, algo que se pueda considerar justicia y algo que se pueda considerar reparación, el mejor trabajo que se puede hacer con ese pasado y con los derechos humanos está en los libros de texto, ¿no?, que es donde realmente deberíamos trabajar para construir una sociedad donde sea impensable que alguien pueda impunemente violarlos. Gracias. Torrus. No sé si nos sirve como conclusión, pero sí que quería destacar, y también citando a Carlos, porque me lo has recordado tú antes, Juan Carlos, cuando hablabas de cómo cómo fragmentaban nuestros derechos para arrebatarlos. Y también quiero hablar cómo fragmentan nuestros sistemas de justicia. Como Carlos hablaba de que la justicia universal no era más que la solidaridad entre los pueblos, era una manera en la que los diferentes pueblos, sociedades, pueden echarse un cable la una a la otra cuando una sufría una vulneración de derechos humanos. En España hemos visto cómo nos limitaban la justicia universal, cómo esa justicia universal ponía en problemas a dos gobiernos diferentes. Y creo que es una reivindicación que desde la sociedad vamos olvidando la necesidad, ya no solo que nosotros tengamos justicia universal también, sino que nuestros vecinos las tengan. Y que si las élites se unen para invadir países, los pueblos nos tenemos que unir para juzgar esos crímenes. Muchas gracias. Chato, tú que has estado también presente, ¿no?, en muchos procesos, en ayuntamientos, querella argentina. Sí, Cuéntanos tus conclusiones. Mis conclusiones, nosotros tuvimos que ir a Argentina a presentar una querella, a exigir el derecho a la justicia que en nuestro país se nos negaba después del proceso a Baltasar Garzón. Fuimos allí, el gobierno de este país impidió la extradición, se negó a cumplir con un principio de la justicia universal, que es un país en el que se cometen crímenes contra la humanidad está obligado o a juzgarlos o a permitir su extradición. Eso no ha hecho este gobierno. Estuvimos en Argentina se nos ha negado también incluso que la jueza pueda venir aquí a tomar declaraciones indagatorias a esos culpables imputados ya ante su juzgado y se nos ha prohibido y se ha amenazado a los jueces que llevaran adelante esas diligencias. Y hemos vuelto otra vez aquí. Pero hemos vuelto ya no como víctimas, ahora mismo son los ayuntamientos los que se están querellando, es la sociedad civil, la representación más próxima al ciudadano la que está decidiendo querellarse ciudad a ciudad. Se han presentado ya en Tarragona, en Vitoria, en Pamplona, ha decidido hacerlo Guernica, Barcelona, Valencia. Está trabajándose ese mismo proceso en Madrid, en La Coruña han decidido también, han aprobado ya una moción. Hay decenas de ciudades donde eso se está produciendo. Respecto a los crímenes del franquismo, ¿te refieres? Respecto a los crímenes del franquismo. Querellas contra los crímenes cometidos contra los ciudadanos de esos municipios. Ahí se han abierto comisiones que han recogido información, testimonios, etcétera, y han presentado y están presentando sus querellas. Ese es un trabajo que no van a poder parar, porque podrán cepillarse una querella y otra y otra. En Argentina nos dijeron cuando estuvimos en aquel viaje, nosotros tuvimos que presentar 612 querellas, las 613 entró. Bien, nosotros vamos a presentar el mes que viene, vamos a empezar a presentar las 76 primeras querellas contra Billy el Niño, juzgado a juzgado. Y hay muchos más de 613 torturados por Billy el Niño. O sea, Billy el Niño terminará delante de un juez y eso se lo deberemos a Carlos Ripoll. Manuela. Efectivamente, el recorrido, esto ya es irreversible, es imparable. Y como decía Carly, que le gustaba mucho un cómic de un autor argentino que se llamaba Héctor Oesterheld, que fue secuestrado y hecho desaparecer por la dictadura argentina. El mejor héroe es el héroe colectivo.
y tenemos el deber y la responsabilidad de seguir exigiendo y trabajando por políticas públicas de derechos humanos en un contexto europeo y para atender para garantizar esos derechos fundamentales que hoy por hoy ciudadanos tienen desatendidos y sobre todo también para crear un marco legal que sirva como arma para los abogados que trabajen por esos derechos humanos hoy. Muchísimas gracias. El libro que he mencionado de Aldous Sachs, de la alquimia entre la vida y el derecho, comienza contando la historia de una africana luchadora que fue detenida por las tropas, ¿no?, de seguridad del gobierno de Pretoria, fue torturada, fue condenada a intentar perder su dignidad estando confinada desnuda. Y ella, en la soledad de su celda, con bolsas de plástico, se hizo ropa interior y apareció muerta de un tiro en la cabeza y con esas bragas de plástico. Y Aldous Sachs le encargó a un artista plástico que hiciera un homenaje a esta mujer y le cosió el vestido que ella nunca pudo tener, con bolsas de plástico. De alguna manera, la dignidad aparece como la posibilidad que tenemos los seres humanos de tener empatía con aquellos que están queriendo ser humillados. Es verdad que los héroes son colectivos, pero siempre se encarnan en personas concretas y Carlos Eslepoy fue una de esas personas que anticipan nuestra rabia, que cuando tenemos dudas acerca de si merece la pena o no dar la cara porque vamos a recibir un castigo, miramos hacia atrás, nos encontramos con gente como Carlos Eslepoy y decimos, por su esfuerzo tenemos que hacer lo mismo. Y por gente como Carlos Eslepoy solemos repetir la frase, porque fuisteis, somos. Hasta la semana que viene aquí en La Tuerca, y nunca mejor dicho, en un día como hoy, la única tertulia sin miedo y con memoria. Hasta la semana que viene.